Bueno, buenas noches, tengan todos ustedes, distinguidos invitados de la mesa, personas, profesores, profesoras que están asistiendo y público interesado. Les agradecemos la presencia. La Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha organizado este evento académico denominado Enfrentando el Bullying Escolar. Es nuestro interés compartir con ustedes las reflexiones y puntos de vista que van a compartir hoy nuestros especialistas invitados. Y así como vamos a tener en próximas fechas, que se van a anunciar al final, otros eventos para los cuales también esperamos contar con su presencia, ¿no? Para dar inicio a esta actividad, me voy a permitir presentarles en primer lugar a las personas que nos están acompañando en la mesa. Tenemos a la licenciada Juliana Niquén, ella es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y ella va a ser la primera persona que nos va a presentar el tema titulado Previniendo el Bullying desde una perspectiva personal y colectiva. También nos acompaña en esta oportunidad la doctora Nora Rivas Plata Álvarez. Ella es psicoterapeuta, miembro del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y nos va a presentar la ponencia La familia del agresor y la familia de la víctima. En tercer lugar, tenemos la participación del doctor Alfredo Saavedra Castillo. Él es director del Centro de Déficit de Atención y Memoria, y con nosotros va a compartir su tema, el ciberbullying. En cuarto lugar, les vamos a presentar una experiencia. Esta es la experiencia del Centro o del Colegio Isabel Flores de Oliva. Propuesta y experiencia hacia una sana convivencia. Nos va a presentar la magíster Rachel Watson, psicóloga del Departamento Psicopedagógico del Colegio Isabel Flores de Oliva. Y en quinto lugar tenemos la presentación del programa CICB del Ministerio de Educación. Está a cargo de la licenciada Patricia Giraldo Wagner, que es la directora del programa. Las iniciales CICB representan Sistema Especializado de Reporte de Casos sobre Violencia Escolar. Este tema, en el caso, yo que comienzo con esta exposición, he tratado de hacer un consolidado según lo que necesitamos para primero reconocer al bullying como problemática que tiene que ver con nosotros y con nuestro propio desarrollo personal y tiene que ver con el otro, de manera que la forma de abordar este problema implica también un cambio en nosotros como personas. Vamos a leer rápidamente porque tenemos minutos contados y realmente va a ser algo contundente lo que tenemos que decir cada uno. Vamos a leer este poema que tiene que ver mucho con aquello que esperamos de cada uno. Dice: cuando era joven y libre soñaba con cambiar el mundo. Cuando me volví más viejo y sabio descubrí que el mundo no cambiaría. Así que acorté mis anhelos un poco y decidí cambiar solo mi país. Pero este también parecía inamovible. Cuando entré en el ocaso de mi vida, en un último intento desesperado, me propuse cambiar solo a mi familia, a mis seres más queridos, pero tampoco pude hacerlo. Y ahora, mientras me encuentro en mi lecho de muerte repentinamente, me doy cuenta de que si me hubiera cambiado primero a mí mismo, con el ejemplo habría cambiado a mi familia, y a partir de esa inspiración y estímulo podría haber hecho un bien a mi país y quién sabe, tal vez incluso habría cambiado al mundo, ¿no? Un poco para conocer que realmente hablamos de cambios, pero que el único cambio del que nosotros tenemos control es el cambio que puede partir de nosotros mismos, ¿no? Entonces, justamente nos abocamos en intentar, en pretender, en promover ese cambio interno como una forma de llegar a un cambio social. ¿Qué es el bullying? Es un concepto que realmente se ha introducido y que tenemos que definirlo adecuadamente. De cómo lo definamos depende que podamos comprender los factores que intervienen, cómo abordar la problemática, e identificar en el aula realmente qué es y qué no. En principio hablamos nosotros de un maltrato físico, verbal o psicológico entre escolares. ¿Por qué sistemático? Porque obviamente tiene una pauta, perdura en el tiempo y es un comportamiento que se va a repetir una y otra vez.
¿Y por qué hay un desequilibrio de fuerzas? Porque siempre pues hay un abusador, hay un agresor que tiene no solamente más fuerza física, en algunos casos no, en algunos casos puede tener mayor habilidad para expresarse, para ser más hiriente, para poder hacer bromas sarcásticas a otro y dejarlo en ridículo, por ejemplo. ¿Qué mueve al agresor? Realmente no hay una única motivación que mueva a un agresor. El agresor puede estar determinado en su comportamiento por diferentes causas. Por ejemplo, pueden haber agresores que justamente cometen este tipo de actos con otros niños porque necesitan reconocimiento de los pares. Necesitan ser mirados, necesitan causar risa, necesitan ser reconocidos, necesitan ser valorados, y entonces lo logran a través de la agresión hacia un par. En otros casos, son chicos que vienen siendo lastimados del hogar, son chicos que vienen siendo agredidos con padres muy autoritarios, con padres castigadores, llenos de ira, y por lo tanto es una ira que van a proyectar en el aula. ¿Es diferente entre hombres y mujeres? Sí. Sabemos que la inteligencia emocional es diferente entre hombres y mujeres. Las mujeres desarrollan más tempranamente capacidades para el desarrollo de las emociones. Por lo tanto, por ejemplo, se ha encontrado, según las investigaciones, que en los hombres hay un bullying directo, que puede ser una agresión física, que es la más comúnmente encontrada en los varones. Y en las mujeres hay un bullying más indirecto, que tiene que ver más con las bromas sarcásticas, el burlarse de la ropa de una amiga, el, por ejemplo, rumorear y utilizar el internet para difamar a alguien. Y nosotros podemos encontrar que en internet hay mensajes muy duros, muy críticos, que pueden destruir la autoestima de otra persona. ¿Por qué se extiende? Se extiende porque no conocemos las causas y por lo tanto no las atacamos. Se extiende porque hay impunidad. Vivimos en una sociedad donde prevalece la impunidad. Se extiende porque no conocemos que eso sucede en nuestras aulas. Se extiende porque los chicos no hablan acerca de lo que les sucede, no les cuentan a otros porque lamentablemente la víctima suele tener mucha vergüenza de lo que está viviendo. ¿Tiene que ver el factor biológico? Sí. Cada uno de nosotros nace con un temperamento que depende de cómo funciona nuestro sistema nervioso y por lo tanto somos más proclives a ser agresivos, a ser introvertidos, a ser audaces, a adaptarnos mejor al medio. Por ejemplo, de repente además también somos algunos más impulsivos que otros, que son más controlados, de tal manera que el temperamento sí determina nuestro comportamiento y por lo tanto la agresión también está influida de manera importante por el aspecto biológico. ¿Puede desaprenderse? Obviamente, es una conducta, el comportamiento agresivo puede estar determinado por un tipo de funcionamiento del sistema nervioso, pero hay una experiencia y un aprendizaje que está de por medio. Y como todo aprendizaje, puede desaprenderse también. Puede ser cibernético, homofóbico, que son las formas que vamos nosotros a conocer más adelante. Además, encontramos en el bullying niveles, ¿verdad? No en todos los casos son los mismos y la misma forma de presentarse. En algunos puede ser, por ejemplo, los insultos, apodos, empujones, burlas, exclusión, que pueden ser comportamientos que realmente no causan un daño profundo en la persona y en muchos casos pueden ser pasajeros. Sin embargo, el nivel más alto y extremo puede terminar en una verdadera tragedia, haciendo que los chicos vivan verdaderos infiernos de acoso. Y en estos dos extremos nosotros tenemos una gama de niveles y de grados en que se puede presentar ese tipo de comportamiento. Además, también en la propia evolución de un estudiante, también vamos a encontrar niveles de progreso. Este comportamiento agresivo puede comenzar, por ejemplo, en el nivel inicial. El punto más álgido, más duro, más fuerte está justamente en el final de educación primaria y el inicial de la secundaria. Y luego va decreciendo porque los chicos además tienen otros propósitos, tienen otros objetivos hacia el final de la secundaria. Los agresores, dice, no dejan de serlo cuando crecen, hay que enseñarles formas mejores de relacionarse. Es decir, todo este pasaje de este comportamiento agresivo que se presenta en estos niveles de educación, pues cuando hay un comportamiento de esta naturaleza no desaparece de manera espontánea. Aquí tiene que haber un trabajo dedicado de los docentes, los padres de familia, la comunidad educativa en general.
Encontramos nosotros algunas estadísticas interesantes que nos pueden revelar acerca de lo grave que puede ser este problema. Vamos a leerlas muy rápidamente. Dice, el 50% de estudiantes han sido víctimas de agresiones por parte de sus compañeros. El tipo más frecuente de agresión es poner apodos. 34% de los agredidos no comunican lo que les está sucediendo. Un 25% de compañeros no les interesa defender a sus víctimas. Alrededor del 25% de docentes y padres de familia no reaccionan ni protegen a las víctimas. Los estudiantes con defectos físicos son los más expuestos a la violencia escolar severa. 1 de cada 5 estudiantes percibe que su escuela no ofrece las condiciones socioeducativas para una convivencia escolar adecuada. 1 de cada 2 estudiantes fue humillado en los últimos 30 días. 1 de cada 5 estudiantes ha considerado seriamente suicidarse. 65% sufrieron al menos un robo en los últimos 12 meses. 69% de los encuestados no le cuentan a sus padres que fueron víctimas de violencia, y cuando no hay adultos alrededor, las aulas se vuelven espacios de violencia. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿nos asombra que exista el bullying en las escuelas? ¿Nos asombra que exista el bullying en las escuelas? Cuando realmente, ¿en qué tipo de sociedad vivimos? En una sociedad que es un escenario propicio para el bullying, y podemos encontrar ejemplos a cada paso. Basta que tomemos un transporte público hoy saliendo de acá y encontraremos que el abuso se da en todos los lugares y en cada esquina de nuestra ciudad. Encontramos entonces que el que se cuela en la fila, el que interrumpe y se estaciona en el lugar que no le corresponde, el que puede invadir el carril del otro, el que puede tirar algo en plena calle sin pensar en cómo perjudica a otra persona. Encontramos autoridades que también entran en este tipo de corrupción, de hurto y de robo. Encontramos ejemplos de todo tipo y de todos los grados, de manera que nuestra sociedad realmente se convierte en un gran escenario para el bullying. Pero si no tenemos la escuela como una institución que solucione, ¿a dónde podemos mirar? Para hacer este cambio social y hacer que nuestra sociedad sea una sociedad que pueda vivir respetando al otro ser humano, ¿qué tenemos que hacer? Es un cambio de persona a persona. ¿La familia puede encargarse de ese tipo de cambios y de mejoras en el ser humano? ¿Es la familia la que puede encargarse? ¿O la familia muchas veces no está preparada para hacerlo? No está preparada para hacerlo. Y entonces realmente encontramos que otra vez la escuela es una institución clave para hacer una forma y un cambio social que necesitamos. Ahora, este gran escenario para el bullying, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, frente a este problema que conversamos hace un momento, recién empieza a ser tratado de la manera científica que debe serlo, resulta que muchos adultos todavía tienen esquemas estereotipados acerca de lo que significa y pueden pensar, bueno, esto ha pasado siempre. ¿Por qué genera tanta controversia? ¿Por qué es un problema que se trata tanto si siempre ha pasado? ¿O no es tan grave que los chicos se peleen? Total, tienen que aprender a convivir. Parte de vivir y parte de aprender es también sufrir un poco de dolor. O tienen que aprender a defenderse. Y es verdad. Las personas, para poder desarrollarnos como seres humanos, tenemos que aprender del dolor. Pero acá el bullying no se trata de un aprender del dolor, se trata de un desequilibrio de fuerzas muy grande, donde hay alguien que sufre porque no se está atendiendo el problema y es intencionalmente violentado. Entonces, solamente cuando se produce un suicidio, una tragedia, en la escuela hay un escándalo social. Todos nos movilizamos, todos conocemos, todos comentamos, pero realmente es un conocimiento tardío, porque nuestro principal objetivo debe ser aprender a trabajar en prevención. La escuela muchas veces, y eso lo sabemos, descuida la vida emocional. Siendo un escenario privilegiado para que el ser humano se desarrolle, a veces puede estar muy centrado en aquellos aspectos instructivos, de aprendizaje, de materias, y descuidar o no saber cómo abordar el desarrollo emocional de un niño, de un adolescente. Obviamente, toda esta cultura influye en la vida familiar, que termina afectando a cada individuo, y ese comportamiento va siendo proyectado en la medida que se relaciona en la escuela. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying?
Hay un daño psicológico y moral en todos, en los que son víctimas, en los que son acosadores, en los que son observadores. Es que realmente cuando una persona vive en un ambiente impune, pues el aprendizaje que tiene esta persona es que esto es posible, esto es permitido, esto se puede dar y esto es normal. De tal manera que el daño psicológico y el daño moral que me dice a mí, que no me enseña a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo y me permite discriminar adecuadamente y orientar mi comportamiento en función a lo que es adecuado y bueno, normativo, que respeta al otro, se hace una tremenda confusión en mi mente y eso no lo estamos trabajando. La víctima muchas veces, su vida puede terminar en una tragedia, puede sufrir de depresiones, baja autoestima, ansiedad crónica, aislamiento y un comportamiento de riesgo. El comportamiento de riesgo realmente es para todo el grupo y ese comportamiento de riesgo es el que puede generar que sea un chico que está proclive justamente por este tipo de ansiedad crónica que vive a consumir drogas, a consumir alcohol, a entrar en relaciones y en una sexualidad prematura porque la sexualidad prematura le permite satisfacer una necesidad afectiva que no está logrando satisfacerse en otras áreas de su vida. Los observadores viven en un clima y también pueden vivir en esta ansiedad crónica. El acosador tiene dificultades personales y si el clima es muy duro realmente puede generar lo que se llama disfunción cognitiva. Es decir, en un ambiente que no es adecuado y no es saludable, las personas no aprenden. Justamente ante esta situación, si bien hay un factor biológico que es inherente, que está, digamos, inmerso también en la problemática, encontramos nosotros que la neuroplasticidad implica que nos dice que las nuevas experiencias de vida, las conversaciones con otros, los nuevos conocimientos pueden remodelar una y otra vez nuestro cerebro. Es decir, que aun cuando genéticamente haya mayor predisposición a ser impulsivo, a ser agresivo, por ejemplo, realmente cuando la persona tiene una buena experiencia de vida, esto puede modificarse en algunos aspectos. Y quería citar lo que decía en algún momento Constantino Carvalho acerca de la labor docente. Decía él: la labor del maestro es un esfuerzo por llegar al alma de los niños y adolescentes, y el oficio desgasta y cansa como ningún otro, porque alma y cuerpo se entregan sin tregua al cuidado atento del prójimo, al combate gigantesco con uno mismo para entregar siempre lo mejor. No podemos educar sin tener fe en el futuro, sin creer que ese niño puede ser mejor y vivir mañana también en un mundo mejor. Y realmente, si todos los que estamos acá presentes, estoy segura que estamos compartiendo este tipo de pensamiento. Él mismo nos dice: el amor pedagógico es de algún modo abstracto. Se quiere a la infancia, a la juventud, a todos, por el solo hecho de ser niños y alumnos nuestros. No es válido elegir solo a unos y hay que cuidar nuestro subconsciente que anda buscando proyectarse y resucitar en algún otro yo. Algunos testimonios que voy a pasar rápidamente, tal vez ustedes han escuchado, y solamente algunos chicos y cómo hablan acerca del bullying, acerca de esta agresión que viven en sus colegios. Me contaba uno de ellos en la entrevista, dice: este era un chico que era de una religión diferente a la católica. Dice que el recreo era como una cárcel, salían todos, de primero a quinto. No habían profesores que te vigilaran, y es ahí en donde tienes que aparentar que eres de los chéveres, decía, ¿no? Es decir, si tú realmente llegas a ser de estos que a veces otros chicos de quinto secundaria pueden verlos como alguien que es gracioso, pueden llevarte a tu grupo, es lo mejor que les podía pasar. A este chico, dice, siempre le hacían algo, le tiraban el zapato del cuarto piso, le pegaban, lo escupían, y nadie lo defendía ante esta situación. Ninguno de otro grado lo defendía porque eran todos los de su salón. Nadie defiende a nadie, porque el ambiente también se hace divertido. Nadie le contó a los profesores, ellos nunca le decían nada a los alumnos. Habla de los profesores y de su experiencia personal. Tal vez pensarían que así se hacían las personas. No podía aprender de ellos nada más que algo operativo, matemática, prefijos de lenguaje, pero sentía él que de sus profesores no podía aprender ninguna lección de vida. El chico no acusaba, decía, por miedo, religión, sus padres no entenderían, o por no pasar la vergüenza de que sus padres se quejen. Un adolescente que diga, profesor, me están molestando, es peor el bullying, y además le dará vergüenza que digan que otro le defiende. Y así tenemos nosotros algunos casos
que nos dicen mucho de lo que la teoría termina además haciéndonos verificar. Vamos a la escuela nos dice, la escuela y su contribución a la vida emocional saludable, previniendo el bullying desde una perspectiva personal. No hacer nada hace que el bullying aumente, extendiendo sin encontrar oposición, como el canario en el túnel de la mina de carbón cuya muerte alerta sobre la fuga de oxígeno. O sea, ya sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces, tenemos nosotros que todo docente tiene dos funciones básicas, una que es instructiva y otra que es tutorial. Sin embargo, muchas veces solemos centrarnos en la función instructiva y a veces cuando encontramos que nuestros estudiantes no se enamoran de lo que enseñamos, tendemos a alejarnos cada vez más de ellos. Ahora, ¿podemos como docentes enseñar a convivir a nuestros estudiantes? ¿Podemos enseñarles a convivir? ¿Cómo se enseña a convivir a una persona? Pues se le enseña de la misma forma que nosotros podemos enseñar otros conocimientos. Si nosotros podemos hablar con ellos, generar espacios donde ellos puedan hablar de lo que sienten, decir lo que piensan, poder tratar los conflictos de manera abierta, ese va a ser un lugar propicio para que todas puedan hacer la catarsis que necesitan para vivir una vida más saludable. Uno de los aspectos que se puede trabajar, por ejemplo, y la verdad es que el tiempo ha ganado, por ejemplo, la lectura. La lectura es, dentro de lo que son los propósitos de un docente, es una capacidad que tiene que desarrollar. ¿Cuántas veces empleamos la lectura en la producción de textos para generar actitudes distintas en los estudiantes? Por ejemplo, el cuento terapéutico. ¿Qué es un cuento terapéutico? Es un cuento que escribe una persona sobre el problema que tiene, y ese cuento terapéutico progresivamente va a tener un matiz de cada vez mayor salud emocional para quien lo escribe. En todo cuento, dice, se resuelve un conflicto, y además la estructura de un cuento terapéutico puede, digamos, compararse a lo que es un tratamiento psicológico. Vamos a leer algo que algunos chicos habían escrito. No será un cuento, pero fue una forma de manifestar lo que ellos sentían. Estos chicos en ese tiempo tenían 13 años, eran del colegio Juan Pablo Peregrino, y uno de los chicos de 13 años escribía lo siguiente: en tu alma se ve la desesperanza, presiento tu angustia, derramas tus penas, en tu rostro se marca el dolor, es difícil, ya lo sé, entiendo lo que estás sufriendo, al verte llorar tus penas me consumen, mientras que un consuelo no basta. En tu alma se siente el miedo, las espinas de la soledad te lastiman, tu corazón de sangre de dolor, en tu alma falta el amor, ojos de ángel, si miras al cielo encontrarás amor, de ese mal sueño despertarás, termina este infierno, empieza el verdadero cielo. La verdad es que si bien es muy profundo, da miedo, ¿verdad? Da miedo, porque la profundidad es una profundidad de un sentimiento interior que lastima a la persona. Y entonces encontramos nosotros que muchas veces, cuando ya las tragedias se producen, eran justamente estos chicos que vivían profundamente sentimientos muy íntimos, que no tenían cómo descargarlos y que no tenían forma de contarlos a otras personas. Debe tener confianza en sí mismo, dice Almendra, al realizar tus metas. Si uno se deja llevar por lo que te dicen tus amistades, puedes caer. La sociedad a veces es dura y te hacen sentir menos. No debes hacer caso, valórate. No todos somos perfectos, tú eres tú. Dedícate al estudio y cosas positivas, así triunfarás. Y te respetarán por lo que eres. No des importancia a las palabras de las personas que no saben lo que hablan. No te juntes con ellas, porque lo malo es fácil de aprender y lo bueno cuesta. Y entonces Almendra ya plantea un mensaje más esperanzador, ya plantea un mensaje de mayor optimismo. Y si un docente logra conocer esta intimidad de lo que siente un niño, un adolescente, ¿cuánto podremos ayudarlo? Eso es lo que se llama una asesoría, una orientación, un acompañamiento. No podemos acompañar desde nuestra propia perspectiva, desde lo que creemos que siente o que debe ser. Tenemos que saber qué está realmente sintiendo este niño. Y para terminar, preferimos que este niño realmente escriba este tipo de textos, que termine escribiendo lo que justamente escribió la víctima de bullying, que terminó suicidándose, y dijo: gracias por hacerme, este niño de 13 años, también los tres tienen 13 años, gracias por hacerme la vida imposible, me dieron ánimo para hacer esto.
Ojalá mis amigos entiendan que nunca les quise decir algo tonto, solo quería estar bien en este colegio, ya que en los demás siempre fui marginado por todos. Adiós papá y mamá, adiós hermano, y de donde el destino me lleve estoy muy dolido. Bueno, entonces entendamos que el aula y el rol que nosotros cumplimos es un rol que puede ser explotado al máximo y podemos hacer realmente cambios. En el comportamiento primero, las actitudes serán un proceso lento y tendremos que ayudar acompañando a nuestros estudiantes paso a paso en su camino para crecer, para ser unas personas maduras y que tengan una de las habilidades más importantes que puede tener un ser humano que tiene éxito en su vida y que no es el éxito económico, que tiene éxito como persona, que es la empatía. Ser capaz de pensar en el otro, de sentir lo que esa persona siente y por lo tanto de respetarlo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. A mí me ha tocado hablar acerca del bullying, pero desde la perspectiva del agresor, la víctima y su familia, las características familiares que de alguna manera son permanentes en este tipo de víctima y agresor. Yo realmente me he basado en un conjunto de investigaciones que se han hecho, bueno, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, pero más específicamente relacionadas con justamente el tema familiar. La persona que ven aquí es el primer científico, Dan Olgus Eik, ¿no? Él es un sueco que nació el 18 de abril del 31 en Kalmar, Suecia, y actualmente es pues la persona que ha estudiado más un poco el tema del bullying, ¿no? Y hay otras, bueno, él justamente dentro de sus investigaciones, él estudió también la relación que existía con el bullying y las prácticas parentales. Esta investigación la realizó en 1993 y lo que encontró fue que la sobreprotección materna influía justamente en la constitución de un temperamento débil, ¿no? Por otro lado, un padre negativista, por lo general muy crítico, muy distante también, impedía pues que el niño desarrolle buenas habilidades sociales y sobre todo dificultaba que el hijo se identifique con él, ¿no? Y era predictivo de que el hijo sea víctima en la escuela, víctima o victimario en la escuela. Risby, ¿no? En Australia en el 93 también encontró una correlación débil pero significativa entre bullying y tener una familia con un funcionamiento deficitario, ¿no? Y propiciaba que los varones tiendan a acosar a los compañeros y que las chicas tiendan a ser víctimas de acoso. García y colaboradores en el 2000 también, ¿no? Identificaron que el conflicto entre hermanos y las prácticas de parentalidad basadas justamente en el rechazo eran predictivos de comportamientos agresivos en los niños. Ingolsky y colaboradores en el 2001 en Estados Unidos encontraron que cuando existían conflictos en las parejas familiares, es decir, conflicto entre papá y mamá, entre progenitor, ¿no? e hijo, o entre los hermanos, eso también contribuía a aumentar la violencia entre los compañeros de escuela. Moreno, Vaca, Roa, en Granada, España, en el 2006, estudiaron la relación entre victimización escolar y clima sociofamiliar, y lo que encontraron fue que cuando la vida familiar se regía por estrechas reglas o las familias eran conflictivas, ¿no? Eso aumentaba la probabilidad de comportamientos sociales desadaptativos por parte de los hijos. Esteves, Murgui, Moreno y Musito en España también en el 2007 estudiaron estilos de comunicación familiar y lo que encontraron fue que existía una estrecha asociación entre la comunicación negativa con el padre y la conducta violenta en la adolescencia. Santander, Suárez, Santa Felices, Argüello, Serrallo, Borges en Chile en el 2008 también estudiaron la influencia de la familia pero como factor protector de conductas de riesgo en escolares. Y lo que encontraron es que el 66.5% de la muestra, de los estudiantes que integraron la muestra, había percibido a su familia como disfuncional, ¿no? Que eran padres que no dedicaban tiempo adecuado para conversar y refirieron falta de conocimiento de las actividades que realizaban sus hijos. Identificaron también que a ellos les faltaban reglas claras en la casa, no existían muchos rituales familiares y actividades conjuntas.
Acá en nuestro país, Coica Miranda, en el año 2010, estudió justamente una muestra de 261 escolares en el distrito de Comas, en un colegio secundario, y lo que encontró fue que existen niveles altos de bullying y que los niveles altos de bullying se deben a niveles bajos de funcionalidad familiar. Entonces, estas investigaciones han de alguna manera contribuido a identificar ciertos factores de riesgo en el contexto familiar. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? El primero es conflictos, ¿no? Cuando existen conflictos en estas familias entre, como dije hace un rato, padre y madre, que es la investigación de Igolsky, progenitor-hijo, hijo-hijo, los modos como se manejan estos conflictos intrafamiliares van a contribuir, ¿no?, a que haya o no haya bullying, a que haya aumento o disminución de la violencia contra los compañeros en la escuela. Otro de los factores de riesgo también en las familias es que hay un refuerzo positivo de la agresividad, ¿no? Luego vamos a detenernos en algunos puntos, no se pueden tocar absolutamente todos por el tiempo, cada uno merece una mirada especial, profunda, pero no se va a poder. Entonces he agrupado algunos factores que me parecen importantes y vamos a profundizar un poquito. Cuando hay un historial familiar de conductas antisociales también, ese es otro factor de riesgo, ¿no?, en el contexto familiar. Las estrategias disciplinarias parentales que son a veces alternadas, es decir, estrategias que tienen que ver a veces con disciplina muy dura, muy punitiva, pero, ¿no?, en el mismo contexto familiar se alternan con estrategias muy laxas o tal vez demasiado coercitivas, ¿no? Esto también es un factor que contribuye. Un estilo autoritario en la crianza, ¿no?, determina un comportamiento de acosador y de víctima agresiva. Cuando hay carencia de control por parte de los padres, cuando hay rechazo de los padres hacia el niño, cuando la relación entre el progenitor o el cuidador primario y el hijo, ¿no?, durante los primeros años de vida es de un estilo que sienta las bases de un modelo de funcionamiento interno inseguro y disfuncional, eso también es un factor de riesgo. La sobreprotección familiar, ¿no? No me he detenido mucho en este tema, pero sí, o sea, hay mucho que decir con respecto al tema de la sobreprotección, y uno de los principales problemas es que cuando uno sobreprotege a un hijo le quita lo más importante, que es el deseo, la capacidad de desear. Cuando hay depresión crónica en la madre, por ejemplo, es otro factor de riesgo. Y bueno, según las investigaciones, sobre todo la última, la del 2010, Coica encontró también que la pobreza familiar, los lazos emocionales débiles con los padres, experiencias de violencias en el hogar, alto consumo de la televisión también predisponen el desarrollo de conductas de agresión entre los escolares. De todos ellos, las investigaciones demuestran que los predictores más importantes de la agresividad infantil son sufrir castigo físico severo, tener falta de cariño y ser educado con prácticas disciplinarias poco coherentes. Uno de los primeros temas que quería abordar era justamente el de la carencia afectiva durante la infancia. ¿Qué cosa es la carencia afectiva durante la infancia? La carencia afectiva es la consecuencia de una inadecuada relación entre el niño y sus padres o las personas que los crían, ¿no? Pero la carencia afectiva da lugar a un niño inquieto, emocionalmente inestable, y conduce a la emergencia de diferentes trastornos psicológicos, psiquiátricos, como por ejemplo la emergencia de neurosis, psicosis, problemas de carácter y, para nuestro caso, el que nos convoca hoy día, el comportamiento antisocial. Sentir falta de afecto de parte de los padres, tener la impresión de ser rechazado por ellos, produce en el niño no solo ansiedad, sino también un deseo de compensación y de venganza que se manifestará a través de un comportamiento antisocial y delincuente, o bien en la necesidad de perpetuar la dependencia infantil insatisfecha. La ausencia o pérdida de uno o ambos padres da lugar a un sentimiento de inseguridad por falta de una de las fuentes de afecto, pero además priva al niño de una imagen de identificación, es decir, un modelo a través del cual el niño tiene que aprender o va a aprender o puede aprender las relaciones interpersonales y adquirir hábitos sociales. Muchas veces el progenitor que queda solo, el progenitor restante, ¿no?, debido a su soledad, puede adoptar una actitud neurótica, resentida, distante o por el contrario, sobreprotectora. El tema es
cárcel de la violencia y la familia, ¿no? La expositora anterior nos hacía ver una diapositiva en donde se decía, puede no haber bullying realmente en una sociedad como la nuestra, y es que la violencia en nuestra sociedad está incorporada en muchas familias como una modalidad de vínculo, es decir, un estilo de comunicación, y puede actuar a veces como un factor estabilizador, ¿no?, de funcionamiento familiar. Es decir, existen familias que no saben comunicarse de otra manera. El único estilo comunicativo que tienen es un estilo violento. Los padres pueden no presentar una patología manifiesta en este tipo de familias en donde hay violencia. Puede ser que los padres aparentemente estén bien, no presenten una patología manifiesta, pero esta patología sí va a aparecer en los hijos de estas familias en donde la violencia está instaurada, ¿no? También estos papás suelen haber sido objeto de alguna forma de violencia en sus familias de origen, o fueron exigidos irracionalmente en su rendimiento sin el reconocimiento de sus verdaderas necesidades, y ello impidió que incorporen a su mundo interno figuras suficientemente buenas, como diría algún autor, ¿no? Winnicott, por ejemplo, que ellos las puedan sentir como protectoras, y por ello presentan gran vulnerabilidad y emocionalidad. Una cosa que es importante identificar es que aquel sujeto que ejerce manifiestamente la violencia, esto no es por impulso, es una compulsión. Pues la persona compulsiva es quien tiene la permanente necesidad de realizar repetidas veces durante muchos años la violencia, la acción violenta, ¿no? Estas familias desarrollan un sistema de creencias que justifica la acción violenta. Es como que los significados en esta familia son ocultados, se enmascaran, ellos le llaman mistificados, ¿no? Estas familias inducen a la confusión y se niegan a los hechos, ¿no? Ellos no aceptan que la violencia esté inmersa dentro de su familia. No se logra, en estas familias no se logra ver qué cosa es lo que realmente se está experimentando, qué cosa es lo que realmente se está haciendo, qué cosa es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Y no se logra distinguir de qué cosa realmente se trata, porque son familias que se mueven en el plano de la acción y no en el pensamiento. Los hijos varones en estas familias pueden identificarse con el agresor y pasan a ser violentos con otros miembros menores o con quienes son más débiles que ellos. En cambio, las niñas frecuentemente tienden a desarrollar una conducta de sometimiento. Cuando los niños son víctimas de la madre, es decir, cuando la agresión viene de la madre, el daño es más grave, mucho más grave en la constitución de la personalidad del niño, porque se agrega el sentimiento de traición del objeto primario. O sea, nuestro primer objeto de amor, nuestro primer objeto protector es la madre. Pero cuando es la madre quien inflige violencia, entonces el niño se siente traicionado y luego va a tener una sensación que lo va a acompañar toda su vida acerca de que no hay en el mundo nadie en quien se pueda confiar. La naturalización de la violencia produce un trauma acumulativo que realmente tiene un efecto disruptivo en la organización e integración de la personalidad, específicamente en el yo de la personalidad. Los hijos de estas familias a veces presentan anorexia, fugas que los papás a veces nos explican, problemas de escolaridad, estoy hablando no solamente de rendimiento académico, sino de otros problemas también, falta de atención muchas veces, retraimiento, pseudo debilidad mental, ¿no? Tienen dificultades en el proceso de identificación sexual también, a veces tenemos estos casos de automutilaciones que se cortan, ¿no? O las tricotilomanías, por ejemplo, que se jalan el cabello o las cejas, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo que se presenta con más prevalencia en medios es los intentos de suicidio o el suicidio consumado, pero la verdad es que, como conversábamos antes de venir a la charla, entre los expositores, lo que se ve ahora es sobre todo lo físico, pero hay un conjunto de problemas emocionales que se mantienen ocultos, larvados, ocultos por mucho tiempo y que a una cierta edad recién aparecen o afloran, ¿no? Justamente de esto se trata, ¿no? De prevenir estos problemas de tipo emocional.
¿Por qué es importante la madre? Y aquí me voy a referir a un concepto acuñado por Bion, ¿no? Él habla de que desde el inicio de la vida existe un profundo vínculo emocional entre la madre y su bebé, y que este vínculo le permite a la mamá satisfacer las necesidades corporales y psicológicas de su hijo. Entonces, una madre, ¿no? Una de las necesidades psicológicas del bebé es contar con un objeto externo, es decir, en este caso la madre, en el cual el bebé pueda descargar todas las emociones y fantasías que no puede soportar, ¿no? Y que lo hacen sentir en peligro, peligro de aniquilación, peligro de desintegración, ¿no? Peligros, o sea, muy, muy fuertes que siente el bebé. Y si la madre tiene ciertas características de seguridad emocional, ciertas capacidades emocionales, esta mamá va a poder absorber estas ansiedades de su hijo, va a poder metabolizarlas y devolvérselas de una manera menos angustiante y más asimilable. A esto le llamaron justamente la función continente. Es el mismo, digamos, la misma conducta que hace un ave, por ejemplo, cuando le da de comer a su polluelo, ¿no? La madre, el ave en este caso, ingiere algún gusanito, ¿no? Lo procesa y luego se lo devuelve al bebito, al pajarito en este caso, para que lo pueda digerir, ¿no? De lo contrario, podría ser perjudicial para el ave que está recién aprendiendo a tragar, ¿no? Este concepto de la biología, de la zoología, fue extrapolado a la psicología por Bion, y justamente él habla de esto, de la función continente de la madre, también función reverí, ¿no? Entonces, cuando tenemos una madre así, tenemos una madre que calma, cuando hay intranquilidad. Puede ser que esta madre use palabras o no use palabras, ¿no? Pero lo que importa es cómo esta madre recibe la angustia del bebé y la amortigua, ¿no? Y calma al bebé al devolvérsela. Entonces, la capacidad continente de la madre ayuda al niño a desarrollar una especie de pantalla interna que le va a permitir pensar, ¿ya? Sentir, tolerar cualquier emoción que involucre un sufrimiento psicológico al niño y desarrollar bien los procesos educativos y de socialización. Y además, esta función le permite al niño en desarrollo adquirir el juicio de realidad y la demora en la descarga de los impulsos. Pero cuando la madre, en lugar de metabolizar la angustia de su hijo, las aumenta, el niño puede caer en esto que conocemos como el nombre de terror sin nombre, y que paraliza el funcionamiento psíquico, el funcionamiento mental, ¿no? Algunas palabras sobre empatía, lexitimia y negligencia emocional. La empatía, todos nosotros conocemos, tiene que ver con la comunicación emocional, se construye sobre la conciencia de uno mismo. Cuanto más abiertos estamos a nuestras propias emociones, mejor podemos entender las emociones de los demás. Y los niños desarrollan un repertorio de respuestas empáticas al ver reaccionar a sus padres con empatía ante el sufrimiento de otro. Mientras la lexitimia es más bien la imposibilidad de registrar los sentimientos del otro, ¿no? Al no tener idea de sus propios sentimientos, se sienten totalmente perdidos cuando se trata de saber lo que siente la otra persona, ¿no? Según las investigaciones del National Institute for Mental Health, la empatía y la lexitimia tienen que ver con el tipo de disciplina que emplean los padres para educar a sus hijos. Los chicos más empáticos son más empáticos cuando los padres enfocan la disciplina en llamar la atención sobre la aflicción que su mala conducta provoca en otra persona, más que llamarle directamente la atención al niño de una manera muy genérica. Cuando un padre sistemáticamente deja de mostrar empatía en un aspecto especial de las emociones del niño, por ejemplo, deja de mostrar empatía ante las alegrías, los llantos, la necesidad de mimos de su hijo, esta es la negligencia emocional, ¿no? El niño empieza a dejar de expresar ese sentimiento y tal vez incluso deja de sentir hasta esa emoción. La negligencia emocional entorpece la empatía. El abuso emocional intenso y sostenido entonces vuelve a los chicos hiperalertas a veces también a las emociones de quienes los rodean, y aquí también podemos encontrar una especie de vigilancia postraumática. En síntesis, ¿qué cosa es lo que podemos encontrar, ¿no?, en las familias del agresor y las familias de la víctima? En general son familias que por carencia de recursos yoicos de sus miembros no pueden cumplir con ciertas funciones que son básicas. ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir una familia funcional, digamos? Generar amor, difundir esperanza, contener el sufrimiento depresivo, crear las condiciones para poder pensar.
Pero en las familias disfuncionales lo que se encuentra más bien es todo lo contrario, el predominio de funciones proyectivas. ¿Cuáles son estas? Suscitar odio, sembrar desesperación, transmitir angustia persecutoria, crear confusión y mentiras, y a esto se agrega el predominio de una sexualidad endogámica, es decir, en donde se transgreden ciertos límites y la sexualidad se da entre los miembros integrantes de la familia. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, va mi agradecimiento por estar aquí con ustedes. Definitivamente yo les voy a traer una parte, digamos, del tema. A mí me toca ciberbullying, pero hay una relación muy cercana entre ciberbullying y lo que es ciberadicción. Entonces yo voy a centrar mucho esto y un poco la experiencia que hemos tenido en el Instituto Nacional de Salud Mental con este grupo de personas. Como ustedes ven, el ciberbullying y el bullying en general es una conducta crónica, es decir, no es una conducta que se da de vez en cuando, sino la persona que está acostumbrada básicamente a ser violenta va a ser una persona que sistemáticamente va a tener esta tendencia, ¿no? Entonces, un poco que cómo estamos ahora y cómo entramos en un abuso de Internet, y en este caso el Internet violento. Básicamente, como ustedes ven aquí, lo que es la globalización ha generado mucha presión. Todo lo que es las redes sociales muy fuerte, realmente se ha desarrollado de manera exuberante, y el Internet nos ha servido, digamos, para aspectos positivos, como puede ser la parte educativa, pero también nos ha permitido que a veces entremos en esta imagen, como ustedes ven acá, en donde cada uno tiene, digamos, su laptop o cada uno tiene su iPad, y realmente a veces el papá y la mamá no saben lo que está haciendo el hijo con el iPad, y ahí viene el primer problema, ¿no? Evidentemente de aquí también hay las otras formas, digamos, ya más negativas, como por ejemplo el tema de de lo que es los famosos contactos vía Internet, que realmente son los aspectos específicos. Ahora, el tema de ciberadicción es un tema que se viene ya desarrollando desde mucho tiempo. Más o menos los principales fueron Goldberg en 1995, que fue el que básicamente tradujo el cuadro de ciberadicción a lo que es el tema, digamos, de los criterios diagnósticos. Y realmente, ¿cómo definiríamos, específicamente de manera resumida? Básicamente la adicción a Internet se caracteriza por una incapacidad de la persona para ejercer control sobre el uso y dependencia al Internet, lo que lo lleva a estado de fatiga, incomodidad y falla en su devenir cotidiano. Al mismo tiempo, una persona como tal presentará estados de alta tensión y angustia antes del uso en Internet, los cuales cesarán una vez lograda la conexión con el mundo virtual. Definitivamente lo que va a pasar es que la persona progresivamente va a ir entrando en este mundo, y básicamente todo su mundo va a estar relacionado a este aspecto. Básicamente la propuesta del DSM-5 publicada en el 2013, como ustedes ven, ya pone el trastorno de juego por Internet como una forma de, digamos, ya trastorno ya definido, y como ustedes ven son 5 más de estos, como preocupación excesiva en este caso por los juegos, síntomas de abstinencia, básicamente cuando la persona deja de estar metida en el Internet, desarrollo de tolerancia, es decir, que cada vez va a necesitar más tiempo estar metido en Internet y estar buceando o estar haciendo una serie de actividades. Cuando la persona básicamente empieza a hacer uso excesivo, empiezan a aparecer los problemas y su mundo cada vez se va enfrascando, digamos, en ir entrando en el Internet como forma específicamente de, actividad, ¿no? Definitivamente el peligro usualmente es la pérdida de relaciones significativas, ya sea en el área académica, laboral, básicamente por el uso excesivo de esta condición. El otro aspecto importante es que, como vemos aquí, realmente el Internet ha generado las famosas conductas adictivas, que han ido yendo apareciendo no solamente por Internet, sino también ahora por el tema de los teléfonos también, y la forma como uno puede ser muy agresivo cuando utiliza, digamos, los teléfonos celulares. Ahora cada vez se está viendo mucho más esto en los escenarios, digamos, escolares y en los escenarios académicos en general, ¿no? El diagnóstico básicamente de adicción a Internet, ya hay un grupo, esto es en una escala, la escala de digamos, adicción a Internet, que fue por un grupo peruano, Lam y Contreras, que como ustedes ven básicamente son 5 de estos elementos que se requieren, o sea, estar conectado constantemente al Internet, la persona se siente
digamos, muy preocupada, haber desconectado, se siente deprimida, malhumorada, nerviosa cuando no está conectada, de que dedica más tiempo al internet que pretendía, cuando siente el impulso de conectarse al internet no lo puede controlar, y realmente se requieren 5 de estas para hablar en términos de cómo si la persona está o no en un problema de esta naturaleza. El análisis de consistencia externa realmente revela puntajes por encima de 0,57, es un nivel bastante bueno, y son 2 dimensiones, por no encontrar. Por un lado, las dimensiones básicamente de la adicción en sí al internet, que son las primeras 8, y las últimas son las consecuencias que genera la persona, básicamente producto de fijarse al asunto. Ahora, ¿cómo está el uso del internet en el Perú? Debido a 2012, como ustedes ven, acceso al internet, esto fue en la población escolar, o sea, a nivel secundario, o sea, esto es lo último que tenemos, y realmente, como ustedes ven, los que tienen acceso básicamente son 1.334.000 jóvenes, estudiantes, y cuando ustedes ven colegios públicos y privados, ven que los privados tienen mucho más acceso, digamos, al internet que los públicos, 82 versus 52, y cuando vemos específicamente frecuencia de uso del internet, acá ustedes ven que casi todos los días 41% y 2 o 3 veces por semana 31%, es decir, casi 1 de cada 2. De tal manera que estamos hablando entre 500.000 por un lado que utilizan el internet casi todos los días. El otro aspecto es qué es lo que realizan en el internet, básicamente buscar información, uso del correo, chatear, fíjense, 31% básicamente el chateo, básicamente casi 1/3, y estamos hablando alrededor de 408.813 jóvenes a nivel secundario, a nivel nacional, ¿no? De tal manera de que definitivamente el internet está sumamente metido en estas condiciones, ¿no? En cuanto a riesgos, ya cuando se le aplica la escala, o sea, ya no solamente es el uso, sino cuando ya se aplica la escala y se ve cuántos ya califican para un problema, es decir, ya están haciendo uso excesivo de internet, llegamos a 24% en hombres y 22% en mujeres, es decir, ya a un nivel bastante alto, estamos hablando de 23%, como ustedes, acá es una de las pocas adicciones en donde estamos más o menos paralelos entre hombres y mujeres, y son 259.000 estudiantes que estarían inmersos en este problema, ¿no? Con lo cual realmente revela la gravedad del asunto, o sea, estamos hablando 1 de cada 5, ¿no? Cuando vemos básicamente, digamos, la relación entre, fíjense, víctima de internet, víctima de ciberbullying y las víctimas de bullying, una no y uno sí, específicamente vemos la asociación, por ejemplo, con consumo, se ve de que básicamente aquellos que tienen, los que han sido víctimas de ciberbullying, básicamente tienen mucho mayor consumo de drogas en general, como ustedes ven, sin acceso a internet 15%, pero cuando vemos acceso específicamente esto se duplica, 36%. Igual suceden drogas ilegales, 2.4 sin internet, y aquellos que tienen ya, ya acceso a internet 9.2. De tal manera que realmente la asociación también, y esto se hizo específicamente en este estudio, el estudio de vida, se vio que evidentemente había una asociación bastante interesante. Los factores de riesgo y ciberadicción. Evidentemente los factores son multifactoriales, como ustedes ven. Evidentemente estamos genes, medio ambiente y desarrollo. Y lo primero que hay que tener en cuenta es el acceso. El acceso. El acceso, el 55% está en la casa, en el Perú, y el otro 42% en las cabinas, ¿no? Y definitivamente aquí es donde viene el primer problema, digamos, porque usualmente una familia que tiene una persona que está utilizando, digamos, el internet para ser muy agresivo, nunca se va a imaginar porque su hijo está en el asunto o su hija está en el asunto. Y el tema es que muchas veces se da porque hay casi el 50% hace un uso en otros lados y no en su cabina. La práctica parental altamente riesgosa de abuso y problemas básicamente es uso de internet sin supervisión, ¿no? Para calmar, por ejemplo, a su hijo o tenerlo entretenido, ese es básicamente en términos de la casa. Y el otro asunto ya más delicado es básicamente el internet, específicamente en cabinas, en donde usualmente es donde se genera mucho el tema, digamos, de las violencias y de las agresiones, particularmente cuando se dan utilizando estos medios.
El otro aspecto importante a tener en cuenta es adolescencia. Adolescencia es un factor de riesgo tremendo y ustedes ven son 10 tareas evolutivas. Y evidentemente en la adolescencia en el Perú, en este momento tenemos dos elementos importantes. ¿Por qué una persona es violenta? Como ya se ha reportado en las antecesiones, es que fíjense, la violencia conyugal en el Perú básicamente está entre 40 y 60% según los estudios de ENDES. Estamos hablando de los estudios básicamente de la Policía Nacional, 2011, ENDES 2004, 2005, y si nosotros vemos este asunto, pues 40 y 60%, digamos, de familias, de parejas que han sido violentadas, es decir, casi 1 de cada 2 personas con problemas de violencia. Esto definitivamente va a generar un problema ya de antecedente en el juego. Los datos básicamente del CEM, que es los Centros de Emergencia Mujer, en este momento son 87.000 citas de violencia básicamente anuales, que es lo que tenemos, ¿no? Violencia escolar, este fue el último estudio de la primera encuesta en juventud, y como ustedes ven, burlas, descalificaciones, como bien se ha reportado, y en este momento más o menos nosotros podemos hablar en términos casi un 30%. En el Perú básicamente ustedes ven urbano y rural, básicamente en el urbano hay mucho más violencia que en el rural, pero si nosotros sacamos, digamos, un diferencial, aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes, digamos, ha sido violentado en su centro académico. Esta es más o menos la estadística actual, ¿no? Que es lo que realmente revela lo grave del asunto, ¿no? Violencia en el adolescente, este fue el estudio básicamente en Lima Metropolitana en Callao, como ustedes ven casi el 51%, 1 de cada 2, ¿no? ¿Y qué otros factores tenemos? Los factores básicamente biológicos importantes. ¿Por qué una persona, un joven, es impulsivo? ¿Por qué es más tendiente en la adolescencia que el joven básicamente sea más impulsivo de lo usual? Porque fíjense, este famoso núcleo, el núcleo accumbens, que es el núcleo del placer, es el que se desarrolla más rápido en la evolución antes de los 18 años. El núcleo que tiene que ver con el control, que es el núcleo orbitofrontal, es el que se va a desarrollar más lentamente y es el último que se desarrolla. Por eso el adolescente en términos generales tiene mucho más riesgo de ser impulsivo y violento. Ese es uno. Y el otro, cuando vemos patologías, por ejemplo, ya más específicas como el trastorno por déficit de atención, la situación ya es más clara. Acá ustedes ven simplemente el tema de drogas, específicamente las alteraciones en el cerebro, cómo se producen. Específicamente en lo que es esto rojito que ustedes ven, es todos los dopaminas, y lo que ustedes ven ahí en lo que es drogas ilegales es básicamente que desaparecen esa dopamina, que es básicamente el elemento cuando uno se droga mucho. Pero en las personas que tienen problemas con ciberadicción, básicamente también ya se han empezado a encontrar diferenciados, es decir, disminución de centros cerebrales, de tal manera que al final, digamos, también tenemos un problema en ese nivel. Esto está íntimamente relacionado con el desarrollo y definitivamente esto ya lo hemos visto. El otro aspecto fundamental, y esto es lo que hemos podido encontrar en los casos, por ejemplo, de ciberbullying, específicamente ciberadicción en el Noguchi, son dos trastornos: el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno negativista desafiante. Cuando ustedes van, por ejemplo, lo que es este panfleto, el NIDA es el Instituto Nacional de Drogas Americano, es el instituto que más o menos soporta el 80% de toda la investigación a nivel mundial. Y fíjense, en el 2010, en lo que es comorbilidad, es decir, los problemas asociados a drogas y conductas adictivas, lo primero que pone es el ejemplo del niño hiperactivo. ¿Y qué niño hiperactivo es el que nos trae problemas? Hay tres tipos de niños hiperactivos. Uno son los combinados, es decir, con mucho problema de hiperactividad y mucho problema de impulsividad. Otros son atencionales, solamente problemas de atención. Y otros básicamente no tienen problemas de atención, o sea, rinden bien en el colegio, pero tienen serios problemas de impulso y serios problemas en el rendimiento y organización. En este momento, en el Perú, según las cifras de Devida, estamos más o menos entre el 7.5 a 10.3%, yo creo que lo tenemos más acá. Pero el tema con el déficit de atención, que es una situación que es de vida,
El que tiene déficit de atención siempre lo va a tener. Lo que va a pasar es que va a cambiar la cara. No va a ser ya inquieto, intranquilo, ya no lo vamos a ver así en el vis a vis, pero vamos a ver que conforme va creciendo va a ver muy inquieto, muy hiperactivo. Muchas actividades, algunos se dedican mucho al deporte, en el colegio no rinden muy bien, pero realmente van pues por el área de deporte y pueden ser excelentes. Mientras que otros, evidentemente, los problemas de aprendizaje siguen dándose. La conducta fosforito, son los hiperactivos, impulsivos, no tratados, son fosforitos. No toleran la crítica, no toleran que les llamen la atención, no toleran básicamente formas cuando no son tratados y especialmente cuando la familia no sabe, digamos, de intervención. ¿Qué es lo que tenemos aquí en términos de déficit de atención? Esto fue el estudio de vida, acá utilizaron la escala de EDA. Como ustedes ven, básicamente en las cifras fue cifras de 13 a 17 años y lo que se encontró fue que la prevalencia estaba entre 7 a 10%, es decir, tenemos en el país entre 141.000 y 197.000 jóvenes con déficit de atención. Este es un norte que hay que intervenir muchas veces porque es lo que nosotros hemos encontrado específicamente en este grupo. Cerca del 70-80% de los jóvenes con ciberadicción en el instituto básicamente tienen trastorno por déficit de atención. ¿Cuál es la correlación? Aquellos que tienen problemas de hiperquinesis, básicamente que son entre 35, hay una correlación de 35 a 50% de estos que no son tratados van a terminar en problemas oposicionistas y problemas de conducta. Es decir, el niño hiperactivo no tratado usualmente hay altísimo riesgo de que desarrolle problemas de conducta, que se vuelve agresivo, mentiroso, violento, impulsivo. Esto específicamente, más de 6 meses de duración ya se constituye un trastorno asociado al problema específicamente de déficit de atención. El otro aspecto es que, fíjense, hay una altísima correlación entre acoso y bullying y los problemas adictivos, pero lastimosamente no solamente llega ahí el curso, especialmente si no son tratados, sino hay un 27 y 29% que llega al problema de drogas y especialmente adicciones, en donde la situación ya se da mucho más grave. Ustedes ven aquí las estadísticas de problemas básicamente de dependencia de internet, como ustedes ven, es el grupo de 10 a 25 años, el 93%, y cuando nosotros desagregamos esto ya en edades específicas, menos la mayoría de este 93% están entre los 10 y los 15 años. La mayor parte de los jóvenes que han venido con ciberadicción en el instituto, y como ustedes ven acá aumentó, usualmente son jóvenes que no tienen problema de drogas, solamente tienen el problema de un uso excesivo en lo que es internet. Ya han habido ya varios casos que se han tenido que internar por el tema del descontrol. Y estamos hablando de un joven que no tolera que le quiten el internet, está 5 o 6 horas, come ahí, la familia ya no sabe cómo enfrentar. A veces tenemos esas familias monoparentales, como bien se ha reportado, en donde la mamá ya no sabe qué hacer y resulta que el adolescente pues es 2 o 3 cabezas más que la mamá. Entonces, pobre que le vaya a decir algo y realmente ahí, digamos, la maltrata o la agrede, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones evidentemente son así. El otro aspecto es que básicamente en el déficit de atención el 70-80% de la varianza es explicada por genética. Es el cuadro más genético que existe. No hay cuadro más genético que uno encuentre. Y el otro dato importante es que cuando uno encuentra una familia con déficit de atención, una persona con déficit de atención, probablemente el papá o la mamá tienen déficit de atención. El papá es agresivo, impulsivo, descontrolado, nunca se trató. Y el hijo también es así y está empezando con una conducta disfuncional escolar, ¿no? Y evidentemente el manejo es exactamente como cualquier manejo adictivo, es decir, si el joven tiene con ciberadicción hay que manejar según los niveles, los estándares internacionales, manejos motivacionales, manejo de la dependencia de la conducta adictiva, manejo del trastorno asociado, específicamente trastorno por déficit de atención y trastornos de conducta, y los manejos de la disfunción familiar específicamente, ¿no? Y con esto termino y les agradezco sobremanera su atención. Buenas noches con todos. Bueno, en el caso de mi presentación básicamente es un compartir, ¿no? Un compartir lo que venimos haciendo en el colegio y ojalá pueda servir de
de ideas, ¿no? Y de poder motivar también para que ustedes en sus colegios puedan empezar a incorporar algunas actividades específicas para combatir el bullying. Nosotros como misión del colegio, dentro del proyecto educativo que tenemos, es la siguiente, ¿no? Colaborar en la formación de personas autónomas, reflexivas y comprometidas con los valores del Evangelio, con capacidad de incidir en la construcción de una historia y una sociedad más humana, fraterna y esperanzadora, inspirada en la propuesta pedagógica de San Pedro Poveda y en el carisma de la institución teresiana, con la participación de una comunidad educativa preparada y abierta a la innovación. Una misión bien compleja, ¿no? Difícil de cumplir, que tiene muchos retos, y justamente lo que buscamos es la formación integral de los alumnos. Por tanto, este tema del bullying, no solamente como un fenómeno específico, sino como parte de propiciar una sana convivencia, ¿no? Porque estamos convencidos que no se trata de atacar solamente y directamente cuando hay casos de bullying, sino crear en la escuela un ambiente en el que se promueva la sana convivencia desde todos los frentes, ¿no? Los profesores, los alumnos, el personal de apoyo, ¿no? Nosotros hasta el año 2010, me voy a remontar a los últimos años cómo hemos venido trabajando para luego entender en qué punto estamos ahorita. Hasta diciembre del 2010 habíamos venido emprendiendo muchas acciones y estrategias que estaban dentro de los planes de tutoría, trabajos con familias, también con profesores del colegio para trabajar el tema del bullying, pero eran acciones y estrategias un poquito aisladas, ¿no? No había una integración completa. Algunas de las estrategias que veníamos usando, y seguramente ustedes usan mucho en sus colegios, hacíamos diagnósticos de grupo, ¿no? A través de observaciones de aula, pruebas colectivas, pruebas individuales, aplicación de encuestas, talleres y programas también de habilidades sociales, autoestima, ¿no? Íbamos trabajando dependiendo qué encontrábamos en cada grado, qué se podía ir trabajando. También dinámicas que incorporábamos en los planes de tutorías. En algunos casos se abordaba el tema del bullying, en algunos grados, si es que veíamos que había alguna dificultad. A veces también, dependiendo del grado, invitábamos a especialistas, ¿no? Y también con el grupo analizábamos situaciones y toma de acuerdos. También aplicábamos estrategias individuales, como observar a los alumnos y trabajar ya individualmente con esos chicos que nos preocupaban, ¿no? Sea agresor, sea víctima, a través de la recogida de la información, las entrevistas individuales y también con las familias de los involucrados, y también realizando la correspondiente evaluación psicológica y acompañamiento a estos chicos, porque obviamente tanto el agresor como la víctima tienen un problema psicológico. Y también trabajábamos con los padres a través de las jornadas y la escuela para padres, y en algún momento también se tocaron algunos temas de bullying. Sin embargo, veíamos que todavía nos quedaba corto el tema, ¿no? Sentíamos que estábamos haciendo cosas, pero que nos faltaba darle más fuerza, y que todavía por ahí habían algunos casos que nos saltaban y decíamos, pero ¿cómo? Si estamos trabajando en distintos grados y estamos haciendo esto, ¿por qué no resulta? Y bueno, esto también trabajábamos mucho con los profesores, a través de capacitaciones a los profesores, hacer diagnósticos con los profesores también, y mucho el tema del trabajo en equipo. Y entonces en el año 2011 dijimos, no, o sea, hay algo que tenemos que articular mejor, y decidimos unificar todas las acciones que habíamos emprendido, ¿no? Que si bien respondían a los programas de tutoría, no había un programa articulado de toda la escuela, ¿no? Era cada equipo de tutores con su grado diseñaba su plan de tutoría de acuerdo a unos lineamientos. Sin embargo, a partir del 2011 decidimos hacer un proyecto de toda la escuela, desde inicial hasta quinto de secundaria, ¿no? Entonces seguimos algunos pasos. El primero fue sensibilizar a los profesores y decirles que esto era súper importante porque teníamos que ir todos a lo mismo. Hicimos un diagnóstico de todo el colegio, de cada grado, qué venía pasando, qué observaban ellos, y luego juntos diseñamos el plan de prevención e intervención. Acá les pongo un ejemplo, un chispazo simplemente de qué cosas veníamos analizando los distintos grados, ¿no? Por ejemplo, qué situaciones habían observado los profesores en sus grados que ocurrían en los alumnos, ¿no? Luego de haber hecho todo un trabajo con ellos de explicarles bien en qué consistía cada tipo de acoso escolar o de bullying, ¿no? O de situaciones de violencia. Entonces ellos iban marcando, iban viendo qué era lo que ocurría en sus grados. Este es otro ejemplo en quinto y sexto de primaria, ¿no? De lo que veían que venía ocurriendo. Y en segundo de secundaria. Esto lo hicimos con todos los grados. Nosotros tenemos una actividad que se llaman jornadas pedagógicas, en las que nos reunimos todos los profesores de todo el colegio. Entonces aprovechamos esos espacios para trabajar con los profesores esto. Y
a partir de este diagnóstico es que salió el plan de prevención, ¿no? Porque dado lo que encontramos, empezamos a trabajar con una meta en general, ¿no? Entonces el plan básicamente tenía como objetivo mejorar las relaciones entre los compañeros y crear las condiciones que posibiliten una convivencia en paz. Este plan tenía objetivos básicos como desarrollar habilidades de inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal que permitan el buen trato entre todos y crear un clima positivo para las relaciones interpersonales. Entonces aquí queríamos trabajar dos grandes frentes, ¿no? Primero, a los chicos en su dimensión personal, ¿no? Porque hay que trabajar la autoestima y la inteligencia emocional, y también el tema de habilidades sociales, que es básico, ¿no? Porque si han escuchado a los expositores, generalmente estos chicos tienen problemas en sus habilidades sociales, unos porque son de repente más pasivos, no saben defenderse, y otros al revés, ¿no? Porque son muy agresivos. Y esto de crear un clima positivo para las relaciones ya dependía también de los adultos y de la escuela, ¿no? El brindar un ambiente protegido en el que los chicos se sientan contentos y se sientan bien, felices de ir a su colegio, ¿no? Entonces este plan consiste en una serie de acciones y con objetivos claramente definidos por grado. Y básicamente busca eliminar problemas. El plan como que tiene dos grandes frentes: la prevención y la intervención, ¿no? Entonces, en la prevención trabajamos todo lo que tiene que ver con darles herramientas a los chicos para que aprendan a convivir en paz y se sientan bien con ellos mismos. Y en la intervención ya están los pasos a seguir cuando ya hemos encontrado el caso de bullying o de acoso y qué es necesario hacer para poder resolverlo y lograr que estos chicos se sientan mejores. Antes de compartir la experiencia de la campaña, quiero enseñarles, un ratito que tengo distintos archivos, quiero enseñarles el modelo del plan que tenemos para compartirlo con ustedes. O sea, solamente quiero mostrarles la plantilla porque no nos vamos a detener en cada grado, pero cada grado tenía que redactar sus objetivos, ¿no? Para la prevención e intervención, qué acciones y estrategias se iban a seguir, en qué momentos se iba a aplicar, porque algunas cosas se pueden aplicar en las tutorías, pero hay otras cosas que se aplican de manera permanente, ¿no? O hay otras actividades que se pueden engarzar con algunos cursos, ¿no? Por ejemplo, persona y familia, ¿no? Donde se tocan temas de autoestima. Entonces hicimos un cruce de todos los cursos y las tutorías, lo que veníamos trabajando, y lo ordenamos, ¿no? Entonces hay acciones, momentos de aplicación, indicadores de logro, o sea, qué esperábamos ver en los chicos y un poquito cómo íbamos a evaluar las acciones, ¿no? Entonces esto se hizo desde inicial hasta quinto de secundaria. Ahí nomás demuestra un botón y volvemos al power. Ya. Luego que hicimos este plan de prevención, vimos que estaba funcionando y que estábamos trabajando bien, y se nos ocurrió en el 2011 hacer una campaña, ¿no? Y una campaña que involucrara a todo el colegio, desde inicial hasta quinto de secundaria, y la campaña se llamaba Todos tenemos derecho a convivir en paz. Esta campaña se hizo en el último bimestre del año y se buscó reforzar lo trabajado en el plan de tutoría. Y bueno, acá hay algunos productos, pero en vez de narrarles lo que fue la campaña, yo quiero que vean un video de lo que fue la campaña, ¿no? Para que vean cómo involucramos a los chicos. O sea, previamente se hizo la difusión de la campaña, se invitó a todos los grados a participar. La campaña no solo iba dirigida a bullying, sino al tema de convivencia en paz, ¿no? Y en los grados más altos de secundaria sí ya era más específico el tema del bullying, sí. Estos son los productos. Desde los más pequeñitos se trabajó a través de cuentos, ¿no? Nos apoyó mucho el equipo de la biblioteca, tanto de primaria como de secundaria. Entonces se trabajaron a través de cuentos el tema de habilidades sociales, del respeto hacia uno mismo, hacia los demás, y ellos tenían que plasmar en un periódico mural lo que habían aprendido, ¿no? O sea, empezamos sentando las bases de lo que es la zona de convivencia antes de hablar del tema de bullying específico, ¿no? Cada grado, cada sección hizo un producto. Para lograr esto fueron semanas de trabajo, o sea, no fue algo de último momento, ¿no?
Estos son ya productos de grados un poquito más grandes, ¿no? De cuarto grado. Acá sí ya estaba introducido el tema de bullying como fenómeno, ¿no? Porque ya habíamos hecho un trabajo con los alumnos de explicarles qué era el bullying, en qué consistía y cómo prevenirlo, ¿no? Fue un concurso, en realidad, se premiaron a los productos mejor elaborados. Estos productos estaban unidos con el área de arte, ¿no? O sea, fue un trabajo hecho en las clases de arte también, ¿no? Por eso es que fluyó fácilmente, porque nos unimos varias áreas para trabajar. Y este es el concurso de paneles de los alumnos de primero, quinto de secundaria. Que por ahí les dejo los mensajes que ellos mismos pusieron, ¿no? Lo bonito de este trabajo es que todo lo hicieron los chicos. Nosotros los adultos solamente los acompañamos, pero ellos eran los que inventaban las frases, veían qué plasmar, qué poner. La verdad que terminamos bien contentos con esta campaña. Una semana completa para que los chicos puedan ir viendo los productos de todos los grados. Ya, esa fue la experiencia del 2011. Y ya para terminar rápidamente, en el 2012 decidimos, como habíamos visto que los chicos se involucraron bastante, decidimos trabajar con el grupo de chicos que estaba más comprometido y formamos un equipo que se llama Juntos por una Sana Convivencia. Y prácticamente es un equipo de alumnos de distintos grados, desde quinto de primaria hasta quinto de media, con los que estamos trabajando, formándolos como líderes para que nos ayuden a promover la sana convivencia en el colegio. Y ellos mismos se llaman líderes de la sana convivencia, ¿no? Nosotros somos los líderes de la sana convivencia, ¿no? Entonces nos ayudan bastante. Algunos tienen el valor o tienen las suficientes habilidades sociales como para poder intervenir cuando hay situaciones de bullying entre los compañeros, median, ¿no? Tienen esa función. Otros no llegan a ser tan valientes, ¿no? Tienen un poco de temor, pero nos ayudan muchísimo en información. O sea, son nuestros ojos, oídos, ¿no? Y lo hemos cuidado de tal forma que no sientan que son espías, ¿no? O sea, lo trabajamos porque incluso a ellos mismos les pueden decir a sus compañeros, si esto sigue así, lo voy a tener que informar, ¿no? Pero para eso hemos tenido que hacer talleres con estos chicos, ¿no? O sea, no es simplemente los seleccionamos y ya, sino que nos vamos de jornadas, trabajamos con ellos todos los que son habilidades asertivas, habilidades de comunicación, porque por ejemplo si quieren intervenir, ellos tienen que saber cómo hacerlo, porque si no pueden aumentar el problema en vez de ayudar, ¿no? Y bueno, esta foto, tengo un video también de los chicos, no sé si un minutito solamente la primera parte para que lo vean, ¿no? Cómo trabajamos con ellos, ¿no? Y y con ellos venimos trabajando el 2012 y el 2013 y de verdad que se están ganando un respeto también entre los compañeros, ¿no? O sea, van teniendo cierto estatus, porque además hay cosas que ellos mismos también van desarrollando a nivel personal en los talleres, ¿no? Este es un taller que hicimos en Chaclacayo, ¿no? Nos llevamos al grupo de chicos fuera, todo un día completo de jornada, entonces ahí trabajamos con ellos distintas cosas, ¿no? Dinámicas, actividades. En realidad esto es un collage de todas las actividades que hacemos, que sería un poquito largo pasárselas. Y con estos mismos chicos lo que hicimos fue un tríptico para prevenir el bullying, ¿no? Entonces, acá simplemente les muestro rapidito. Obviamente el arte del tríptico lo hicimos los adultos, pero el contenido lo hicieron ellos, ¿no? Entonces, este tríptico luego fue difundido entre todos los alumnos del colegio y los padres de familia, ¿no?
y tiene por objetivo prevenir el bullying. Entonces, bueno, esa es la experiencia del colegio. Si quieren más detalles, están acá en el libro, ¿no?, que nosotros mismos hemos editado porque dijimos que tanto esfuerzo valía la pena compartirlo, ¿no? Compartirlo sobre todo porque hay muchos profesores y muchas escuelas que a veces no sabemos, porque nosotros estábamos en ese camino, a veces no sabíamos qué hacer y estas estrategias nos están resultando y estamos muy contentos, entonces queríamos compartirlas, ¿ya? Ok. Buenas noches. Aquí lo que les quiero mostrar es lo que generalmente está pasando en nuestra sociedad. Hemos escuchado las miles de estrategias y alternativas que estamos buscando sobre el tema de violencia escolar y ¿qué hace el Ministerio de Educación? Esa siempre es la pregunta que estamos oyendo y el Ministerio de Educación se pronunció. ¿Qué pasa? Tenemos pues casos de bullying en todos los lugares, en todos los sectores. Ante esta situación, ante una realidad, entonces el Ministerio ideó este sistema especializado dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia Escolar. Como ustedes, algunos sabrán, tenemos la ley 29719, que es la ley más conocida como la ley anti-bullying, la cual estamos siguiendo, pero que también nos genera algunos problemas con respecto, por ejemplo, que dentro de la ley se estipula que tiene que haber un psicólogo en cada institución educativa. Lamentablemente eso no es posible. Y muchos de acá que conozco y que estoy viendo, sus caritas por ahí, no me pueden dejar mentir. Lamentablemente somos 20.000 psicólogos colegiados y hay 90.000 instituciones educativas. Entonces, como ustedes comprenderán, esto es prácticamente imposible. Ante esto, el Ministerio ideó un sistema, pero antes ideó también estrategias, cuya visión es: escolares conviven y aprenden felices. Esta estrategia consta de 8 componentes, ¿no? Por ejemplo, acá empezamos, el primer componente, que es de comunicaciones, en la cual vamos a desnaturalizar la violencia escolar, ¿no?, a través de consejos, peticiones, foros y concursos. Después tenemos el componente que es escuela amiga, a través del cual vamos a mejorar la convivencia por 3 años en 1000 colegios, con un diplomado universitario a docentes y directores de las instituciones educativas, que actualmente se está dando en convenio con la Universidad Católica. Después tenemos el componente de formación, cuyo objetivo es mejorar las estrategias de prevención a través de cursos para futuros docentes. Después tenemos el de intersectorialidad, que es articular con el Estado y la sociedad civil. Hoy en día estamos trabajando, el Ministerio de Educación está trabajando con el MINSA, está trabajando con el MIP y prontamente vamos a trabajar con el MINCU y con el MINCUS. Todo el tema relacionado con violencia. Investigaciones, se están haciendo investigaciones para conocer el fondo del problema. El marco legal, también vamos a fortalecer el marco legal, nos interesa fortalecer todo lo que tenga relación con la normatividad. Y después tenemos el componente de participación, en donde se involucra la comunidad educativa, a los estudiantes, a los docentes y a toda la comunidad en general. Y el CICB, que es el sistema que vengo a presentarles hoy en día, que es gestionar pues un sistema que permita un reporte de casos frente a lo que es la violencia escolar. Este es el CICB. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos hablando de? ¿Qué es el CICB? Es un sistema de reporte de casos en el cual cualquier persona, cualquier individuo que sea víctima o que sea agredida o que sea testigo de un caso de violencia escolar puede reportarlo a este sistema vía online, vía internet, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este sistema ha sido ideado para no solamente ingresar el reporte del caso. El sistema va a permitir consultar la situación del caso
va a permitir a los administradores, que somos los del Ministerio de Educación, también los de las direcciones regionales de las unidades de gestión local y las instituciones educativas, saber cómo está la situación del caso, brinda información con respecto a lo que es violencia escolar y también tiene lo que es acá el cómo usar el CCB a través de tutoriales que se han elaborado especialmente para ello. Porque somos conscientes de que si bien nuestros estudiantes y los jóvenes o los adultos jóvenes tienen un manejo muy fácil del sistema, porque lo hemos probado en estudiantes, ellos en 5 minutos ingresan toda la información. El problema está en los adultos, que le tienen miedo a la computadora, tiemblan y sudan frente a la computadora. Entonces, ante eso hemos creado estos tutoriales. Para ello, ¿qué solicitamos? Afiliarse. Pedimos que las direcciones regionales se afilien, que las UGEL se afilien y que las instituciones educativas se afilien. ¿Por qué? Porque este sistema permite hacer un seguimiento de los casos. Pero ojo, este sistema, el caso no va a llegar a todas las instituciones educativas ni a todas las direcciones regionales. Si yo tengo un caso, si yo reporto un caso de mi hijo, solamente lo va a ver el director de la institución educativa, el de la UGEL y el de la DRE de mi jurisdicción, pero no va a saber quién está haciendo la denuncia, porque este sistema tiene un manejo de filtración de la información. Filtra la información de la relación con el denunciado y el que hace la denuncia. Acá, por ejemplo, estoy mostrando el inicio de sesión. ¿Qué se necesita? Un usuario. ¿El usuario cuál va a ser? El correo electrónico. Una contraseña y simplemente dar a aceptar. Ahora, esto está anexado a lo que es Perú Educa. Si ustedes ya tienen un usuario de Perú Educa, la información automáticamente va a salir y va a ser llenada a través de Perú Educa. Por eso es que cuando la persona se ingresa sus datos, primero tiene que registrarse por Perú Educa y o si ya lo tiene registrado, y automáticamente solamente tiene que ingresar el usuario, su contraseña, y va a salir toda la información que se va a ver en este sistema. ¿Qué pedimos? La idea es evitar la denuncia, evitar la infamia, la calumnia, ¿no? Entonces, estamos tratando de que el sistema permita una forma de seguridad. Si la persona, por ejemplo, ingresa datos falsos, el sistema lo va a rechazar inmediatamente. ¿Qué es lo que yo solamente le pido? La región, la provincia, el distrito, la escuela. En esta lupa que ustedes pueden ver aquí en esta parte de acá, esta lupa va a permitir entrar ahí y la persona va a digitar solamente una letra del colegio y automáticamente va a salir una relación de instituciones educativas y la persona va a poder escoger la institución educativa y automáticamente la persona va a tener el código modular, la dirección y todo lo que contiene lo que se necesita para saber de qué institución educativa estamos hablando. En los datos de la persona agredida, si yo soy la persona agredida, como yo ya ingresé mis datos y estoy afiliado a Perú Educa, el sistema automáticamente va a completarme la mayoría de estos campos, salvo alguno que otro campo que ya yo lo tengo que completar manualmente. Pero la idea es facilitar en lo que más se pueda al usuario que va a hacer su reporte del caso. Siguiendo en la misma línea, aquí, por ejemplo, le pedimos datos de los supuestos agresores. Ponemos supuestos agresores porque hasta que no se ha hecho la investigación no podemos hablar de agresores. Hablamos de supuestos agresores, así como hablamos también de supuesta víctima. Porque como ustedes saben, hay víctimas y víctimas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que ha dicho me han golpeado, me han pateado y en realidad ha sido un accidente y no ha sido bullying, ¿no? O me dijeron sonsa, es bullying. Ahora todo es bullying. Entonces es importante, ¿no? Que incluso en el trabajo dicen, me están bulleando, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado y enseñarles a nuestros estudiantes qué es bullying, ¿no?
Ahora, la agresión. Hemos detallado las agresiones más frecuentes y en base a las investigaciones que se han hecho, hemos determinado los tiempos y el número de veces, que es lo que va a salir en este rubro de acá. ¿Cuándo fue la última agresión y por qué crees que se produjo la agresión? Porque también es importante llevar al análisis al supuesto agredido, ¿no? Porque muchas veces dicen, no he hecho nada, pero de repente sí está molestando. Y no es que le están haciendo bullying, sino que él molesta y el otro niño también reacciona, porque también tenemos que ponernos de los dos lados. ¿No es así? Bien. Aquí, como ustedes pueden ver, también ponemos dónde es que la persona ha solicitado ayuda en el pasado. Porque a veces hay gente que no se ha quejado nunca, como hay gente que se queja y se queja y se queja. Ahora, este sistema permite también volver a refrescar o a insistir en las denuncias. Somos conscientes que hay papás y hay personas que son insistentes. Entonces lo que hemos creado el sistema de tal manera que la persona puede presentar 2 o 3 veces su denuncia, ¿ya? Y hay personas también que son muy ansiosas y que necesitan decir lo que están pensando. Entonces hemos considerado este rubro de acá para que describan el caso como ellos consideren conveniente, pero sí, para que no se explayen mucho, le hemos dado un máximo de 1500 caracteres. Como ustedes pueden ver, aquí estamos considerando todas estas instancias, porque con estas instancias vamos a trabajar, o estamos trabajando. Ya nosotros estamos elaborando un protocolo con MINSA y con MIN, y prontamente también van a participar otras instancias u otros, de acuerdo a lo que él ha ingresado, y también los lugares a donde puede acudir. Por ejemplo, si yo estoy en Amazonas, he reportado mi caso en Amazonas, pues el sistema le arroja a dónde puede ir a Amazonas. Puede ir a la DEMUNA, puede ir al centro de salud, está georreferenciado. Ahora, en la parte de administrador, el sistema ha sido creado para que nosotros podamos estar pendientes y atentos a las denuncias. Las denuncias graves o las denuncias significativas, un abuso sexual, por ejemplo, no pueden esperar, no podemos esperar 2 o 3 días, tiene que ser inmediato. Entonces el sistema ha sido creado para que nos avise con una alerta y también para que los casos más graves o los casos que no han sido atendidos porque se nos puede haber pasado, inmediatamente el sistema nos va a arrojar alertas y nos va a decir, ojo, este caso ustedes están dejándolo pasar, o ojo, este caso es grave, inmediatamente tomemos acciones. Entonces, el sistema, como les repito, lo va a ver la dirección regional a nivel nacional, pero cada uno en su jurisdicción, la UGEL y la institución educativa involucrada. O una institución educativa de una región, por ejemplo, estamos hablando de la UGEL 7. Los de la UGEL 7 van a ver lo de su institución educativa. Los de la UGEL sí van a poder ver todas las instituciones educativas, pero el de, por ejemplo, Santa Margarita, por decirlo así, solamente va a ver Santa Margarita. No va a haber otra institución educativa. O sea, ahí estamos guardando un poco también la confidencialidad y la privacidad. El administrador también tiene la capacidad de poder ver toda la parrilla, o sea, toda la información que tenemos. Esto nos va a permitir también tener una data de los casos de violencia escolar en el país. El año pasado, en cumplimiento de la ley 29719, nosotros solicitamos a las instituciones educativas y a las UGELs y a las direcciones regionales a nivel nacional que nos enviaran información sobre las acciones con las cuales se habían implementado. De 240 UGELs recibimos menos de 200 casos. Entonces, ¿qué nos están diciendo esto? Y de las cuales, de las 26 regiones, solamente 17 regiones nos respondieron, de las cuales no todas las UGELs. Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Que no tenemos la data real de lo que viene sucediendo en las instituciones educativas con respecto a la violencia escolar. Entonces, lo que queremos hacer es contar. Este sistema nos va a permitir contar con esta data.
Y por eso es que estamos también solicitando. Ya, por ejemplo, la Dirección Regional de Lima ya se afilió. Hay muchos directores de mujeres también que se han afiliado. Hay directores de instituciones educativas que se están afiliando. Si ustedes tienen instituciones educativas, los invitamos a que sus directores se afilien, porque el primer responsable es el director. Esto es lo que hasta ahora tenemos. Hasta el momento tenemos reportados toda esta cantidad. Tenemos reportes de Arequipa, de Ica, de Junín, de Lambayeque, de Lima Metropolitana, Lima Provincias y Piura. Como ustedes pueden ver, la relación es muy similar. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, si nos damos cuenta, instituciones educativas públicas 1 y instituciones educativas privadas 4 y las privadas parroquiales 3, que si las juntamos no hay mucha diferencia, ¿no? Y una cosa muy característica, que a veces los colegios particulares no quieren aceptar de que tienen problemas de bullying en su institución educativa. Y ustedes como docentes lo saben, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente esto se está dando, ¿no? Hasta este momento tenemos esta cantidad de reportes. Queremos que sean mucho más, porque necesitamos saber verdaderamente qué es lo que está pasando. Necesitamos que las instituciones educativas se afilien, porque queremos saber que ellos también asuman su responsabilidad, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que les quería entregar. Miren, tenemos un mes de creados, hemos salido al aire hace un mes, y hasta el momento tenemos 44 casos, de los cuales ya todos se les ha hecho seguimiento. Estamos coordinando con los promotores, estamos coordinando con las UGELs, estamos coordinando con la DREL. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. ¿De qué manera se puede ayudar al agresor si la familia no sabe cómo ayudarlo? Bien, para ayudar a un agresor, creo que primero uno tiene que saber si está realmente psicológicamente en la capacidad de hacerlo. Es decir, nosotros tenemos que entender que tenemos patrones emocionales aprendidos y que esos patrones van a determinar muchas de nuestras conductas. Por ejemplo, si hemos en nuestra época escolar sufrido de abuso en alguna medida, esto puede generar que seamos muy duros de repente con un estudiante que consideramos agresor. Por otro lado, tenemos además que ver la conducta de ese estudiante y qué hay detrás de ella. Aun cuando este chico lo haga porque, entre comillas, quiere pasarla bien, porque se siente vulnerable y no quiere ser parte de los agredidos y hará todo lo que pueda hacer para dar esta imagen de chico rebelde, porque un chico rebelde no va a ser víctima de nadie, sea porque este chico tiene mucha rabia, porque en el hogar es castigado físico o psicológicamente, hay un porqué de su conducta. Tenemos que entender que existe lo que se llama, por ejemplo, la visión de túnel, e implica que nosotros solemos fijarnos en un determinado aspecto de la vida de otro ser humano y criticarlo duramente. Nos focalizamos en este aspecto negativo y no solemos ver que hay más allá de este como un ser humano integral. Entonces tenemos que aprender a descubrir qué habilidades tiene. Eso es sumamente importante. Cuando nosotros aprendemos a descubrir qué habilidades tiene, no solamente el agresor, el agredido es un muchacho que tiene una fortaleza también. Es un chico que se levanta todos los días para regresar al colegio, que enfrenta problemas, que enfrenta las risas de los otros, que enfrenta la soledad, y al siguiente día vuelve a levantarse y vuelve a ir y vuelve a enfrentar toda esta situación. Entonces hay fortalezas que tenemos que enseñarles a descubrir. Cuando un chico empieza a descubrir que tiene otras fortalezas y que esas fortalezas son valoradas por otras personas, porque un chico agresor generalmente encuentra que los adultos están sumamente molestos con él y entonces también puede reaccionar frente a esta situación. Otra de las preguntas dice, ¿qué debemos hacer si detectamos un caso de bullying? En principio lo que debemos hacer es no permitirlo, ser completamente intolerante ante este tipo de situación. Creo que nos han dado justamente en el Colegio Isabel Flores de Oliva la forma como trabajan docentes, estudiantes, directores, realmente la comunidad educativa con los padres de familia se pone al servicio de una forma
integral, colectiva, para trabajar esta problemática. Tenemos que hacer eso, hay que entender que una actitud para que se modifique implica mucho tiempo, hay que trabajar aspectos cognitivos, afectivos, para que el comportamiento cambie. Lo primero será no tolerar, trabajar en conjunto, por ejemplo, analizarlo nosotros mismos para ver qué capacidad estamos de ir ayudando a este adolescente, pedir la ayuda de todos y sobre todo trabajar con los observadores. Si los observadores, que son los chicos neutros, saben decir no, se ponen del lado de la persona que es agredida, confrontan al agresor, esa unión va a hacer además que este comportamiento también pueda ceder. Gracias. Quisiera dar pase a las preguntas que recibió Rachel. Después Nora, Patricia y Ok, acá me han hecho varias preguntas que las podemos agrupar porque tienen que ver cómo hacer, que tienen que ver con el cómo hacer cuando ya estás con el caso de bullying, ¿no? O sea porque tienes en aula a un chico que no respeta a nadie, o sea porque has identificado de repente a algún chico que está siendo molestado por su orientación sexual, ¿no? Básicamente la pregunta es ¿qué hacer? ¿No? Lo que yo les mostré son ejemplos de actividades de prevención, pero para el tema ya de casos identificados hay que tener un protocolo de intervención. O sea, un protocolo de intervención implica qué pasos vamos a seguir para poder afrontar el problema, intentar solucionarlo y si no se soluciona, ver qué medidas tomamos. O sea, toda institución educativa tiene que tener claros sus límites. O sea, no podemos permitir que se den casos de bullying en la escuela. Entonces, hay que dar unos pasos, ¿no? Generalmente en los protocolos de intervención, nosotros hemos creado uno, que también está acá, en base a investigaciones que han hecho en otros países también y otros protocolos. O sea, hemos tomado de modelos distintos protocolos y bueno, se trabaja a varios niveles, ¿no? Entonces tienes que, identificado inmediatamente el problema, no esperar a dejar pasar más tiempo, ¿no? Hablar inmediatamente con el agresor, hablar inmediatamente con la víctima, luego de haber recogido información, ¿ok? La información se puede recoger de la misma víctima, pero a veces las víctimas no hablan mucho, ¿no? Porque tienen miedo. Entonces hay muchos testigos y cuando tú empiezas a jalar la lengua y a hablar bonito de uno en uno en entrevistas individuales en los que le garantizas al chico, al testigo, al observador la privacidad de la información, ellos solitos te cuentan, porque además es un alivio para ellos, porque muchos observadores y testigos es una carga que llevan, ¿no? A veces también nos enteramos porque va la familia de un observador y un testigo. Me dice, oye, mi hijo me está contando en casa que está pasando esto con fulanito de tal, que lo están molestando de homosexual, ¿no? De maricón o de cabro en la clase, ¿no? Y le están diciendo, entonces muchas veces nos enteramos por los padres. Nos ayuda mucho el haber hecho ese trabajo integral, ¿no? Profesores, padres, alumnos, para concientizar a todos del problema y que así también puedan ellos detectar situaciones e informarnos. Entonces se interviene. Y se interviene en varios niveles. En la parte normativa, o sea, no tienes permitido hacer esto, si lo vuelves a hacer van a haber consecuencias, puede ser inclusive hasta retirado del centro educativo si tú persistes en tus conductas, en el caso del agresor, pero eso es una partecita de la ayuda, ¿no? Luego hay que ayudar a ese agresor, hay que conversar con él, hay que evaluarlo psicológicamente, hay que trabajar con la familia. Les debe haber pasado, las familias no aceptan, ¿no? Mi hijo agresor, no, nada que ver, ¿cómo va a ser mi hijo un agresor? El otro está exagerando, el otro no sabe defenderse, ¿no? Etcétera. Hay que hacer todo un trabajo de toma de conciencia, ¿no? No se lancen si no tienen evidencias, pruebas y testimonios, porque también les pueden voltear un poco la tortilla, ¿no? Los papás a veces del agresor también, como son agresivos, olvídense, ¿no? Les pueden incendiar el colegio. Entonces, hay ciertos pasos que hay que seguir, hay que asegurarnos mucho y firmado, todo firmado, lo que se converse con el chico y con las familias, fírmenlo, ya hagan un file con la data y con los acontecimientos. En los colegios hay el libro de reclamaciones, ¿no es cierto? Ahí también hay que ir, no se llama así, ¿cómo se llama? Libro de incidencias. Ahí tenemos que registrar los casos y a la familia del agresor decirle que estamos registrando el caso en el libro de incidencias. O sea, hay que frenar y ayudar, pero la parte de frenar tiene que ser drástica. Y claro, en el caso del agredido, porque acá me hacen una pregunta específica hacia los chicos que son discriminados por su orientación sexual, hay que brindarle protección. Acabamos de tener iniciado el año un caso de un chico que en su celular le encontraron un video porno de gays, entre hombres gays. Entonces ya los chicos lo etiquetaron de maricón y lo empezaron a molestar.
identificamos qué chicos eran, las chicas fueron las que nos contaron, el chico víctima no había dicho nada. Y nos enteramos de esto y lo que hicimos inmediatamente fue brindar protección y neutralizar a los acusadores, ¿no? Pero ya luego hay que trabajar en otros niveles, ¿no? El nivel formativo no hay que dejarlo, ¿no? O sea, hay que trabajar con los chicos el respeto a las diferencias, ¿no? En un mundo como el actual tenemos que aceptar que somos diferentes y van a haber distintas tendencias, ¿no? Entonces, esa formación, como decía al inicio de mi ponencia, tiene que ser integral. O sea, un colegio no va a solucionar el tema del bullying si solo trata del bullying. Hay que tratar toda la formación integral del alumno, todo, ¿no? Y la última respuesta que me dicen, acciones específicas para niños de 5 años a 8 años, o sea, niños más pequeños, darle duro a todo el tema de habilidades personales, de comunicación y de habilidades sociales. Eso es lo que tenemos que trabajar en esas edades. Si el chico a esas edades sabe reconocer sus emociones, aprender a manejarlas, comunicar lo que siente, estamos sentando las bases para que cuando haya problemas de bullying sepa defenderse o sepa denunciar, o pida las cosas de una manera que no sea agresiva. ¿Sí? Gracias. Por favor, Nora Rivas Plata. Gracias. A ver, yo tengo 3 preguntas. La primera dice, ¿qué estrategias en concreto debe utilizar, se debe utilizar, me imagino, contra el agresor, ¿no? La institución educativa, me parece que dice privada. Mire, los que hemos trabajado en prevención sabemos que existen niveles de prevención: primaria, secundaria, terciaria. La prevención primaria es para que algo no ocurra. La prevención secundaria es para que lo que ya está ocurriendo no se agrave. Y la terciaria es para evitar que ya haya más complicaciones, ¿no? Entonces, creo que se tiene que trabajar concretamente los 3 niveles de prevención en la institución educativa. Pero para eso el colegio tiene que construir un sistema de reglas, ¿no? Su sistema de reglas, ¿no? Entonces, después, paralelamente al trabajo de la prevención, ¿no? En estos 3 niveles hay que trabajar fuertemente lo que es educar a toda la comunidad educativa, ¿no? Acerca de lo que es el bullying, qué cosa no es el bullying, cuáles son, por ejemplo, las situaciones que deben alertarnos, cuáles son a las que podríamos darle, bueno, quizás dejar pasar desapercibidas. Pero además hay que trabajar un tercer aspecto, que son las alternativas, ¿no? Muchas de las cosas que hemos visto ahora, al menos en mi exposición, yo me centré mucho en el tema de la violencia. Y muchos, tanto víctimas como agresores, a veces no saben reaccionar de otra forma que no sea utilizando la misma violencia. A veces se usa la violencia para agredir, pero también para defenderse. Entonces creo que es importante que la institución educativa también desarrolle un programa de habilidades sociales que le permita a los padres, a los maestros y a los alumnos, ¿no? Desarrollar otras habilidades más pensadas, más analíticas, más reflexivas. Nosotros sabemos que la violencia y la huida, es decir, la agresión y la fuga, son reacciones muy primitivas que están en nuestro cerebro porque las necesitamos y eso nos ha permitido existir como especie, ¿no? Pero cuando estas reacciones, que todos sabemos vienen de la amígdala, ¿no? Una parte de nuestro cerebro que es el centinela emocional y que nos alerta de situaciones violentas, de las que nos tenemos que proteger, cuando dejamos que este tiempo pase, hay circuitos, otros circuitos que se activan y que permiten que la corteza cerebral, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de reacciones más pensadas, más analizadas, se active y podamos hacer uso de este otro tipo de reacciones. Hace muchos años atrás yo recuerdo que trabajaba con padres de familia y les decía que cuando uno tiene un hijo en problemas o quiere prevenir también, después de haber hecho todas estas otras cosas que les estoy mencionando, estoy asociando una idea que trabajé hace muchos años y yo les decía a los papás que es importante siempre primero informar a la persona cómo queremos que se porte, qué esperamos de ella. Si la persona no se porta como uno quisiera, hay que recordárselo. Pero si vuelve a incurrir, ¿no? En una situación conflictiva, hay que advertirle que se le va a corregir y si vuelve a cometer el error, ¿no? O quebrar la regla, hay que aplicar el correctivo tal como se advirtió. Entonces creo que es una idea que se podría aplicar, es una idea sencilla, ¿no? Que puede englobar muchos aspectos obviamente, pero que se pueden aplicar en concreto en una institución educativa, cualquiera que sea.
Me preguntan también acerca del tema de la neuroplasticidad con la prevención del bullying. Atendiendo a lo que les acabo de decir, o sea, por supuesto que tiene mucho que ver, ¿no? Sobre todo en prevención secundaria y terciaria, ¿no? Es decir, cuando ya el problema está instalado, porque ¿en qué consiste la neuroplasticidad? Es la capacidad que tiene el cerebro de reestructurar información social y también genética. Es decir, la posibilidad que tiene el cerebro, las neuronas, de hacer cambios, ¿no?, en la forma de pensar que van a impactar, digamos, sanamente en la forma como funcionan las neuronas y en la forma como se secretan ciertas sustancias químicas a nivel cerebral que nos permiten funcionar como funcionamos. Entonces, todos sabemos que una noxa, cualquiera que sea, ¿no?, altera, va a afectar el sistema nervioso central, va a afectar el funcionamiento neuronal. De manera que si emprendemos, por ejemplo, campañas de prevención en los colegios, podemos nosotros realmente lograr que víctimas del bullying se reestructuren su forma de pensar, reestructuren su forma de funcionar. A eso nos dedicamos los psicoterapeutas, justamente, ¿no? Finalmente, me piden que explique un poquito más de detalle sobre la protección y minimización del deseo. Todos nosotros sabemos que los niños, ¿no?, desde pequeños, desde que ya adquieren la posibilidad de hablar y deambular, quieren acercarse a los objetos que al inicio ven de lejos y quieren tocarlos y aprenderlo acumulando a lo largo de los años. Entonces eso deviene en una conducta sobreprotectiva que afecta a la capacidad de querer descubrir del niño, ¿no?, y que afecta, repito, la capacidad de desear, querer hacer nuevas cosas. Gracias. Pase a las preguntas que recibió Patricia. A ver, aquí tengo 3 preguntas, 2 se parecen, pero bueno, voy a responderlas una por una ya. ¿Existe bullying a nivel de docentes en la institución educativa? No, no se denomina bullying. Bullying es la violencia entre pares, no nos olvidemos de eso, ¿ya? Entre escolares, ¿ya? Lo que se denomina a nivel de docentes, violencia entre docentes, es mobbing. Es como se mobbing, ¿ya? ¿Hay bullying a nivel de padres de familia? ¿Por ende? No, hay maltrato, ¿no es cierto? Hay un adecuado trato hacia el estudiante, hacia el hijo, pero no es bullying. Bullying solamente es violencia entre pares. Acá me dice, ¿qué medidas se deben tomar con estudiantes que realizan el bullying según lo que plantea el objeto del ministerio, por ejemplo, suspensión o retiro? El Ministerio de Educación se basa en la norma, en la Ley General de Educación, la 28044, como muchos de ustedes conocen, y también se basa en la Ley 29719 y su reglamento, el Decreto Supremo 010. Ahora, una cosa que estipula la Ley General de Educación es que no se debe expulsar al estudiante, y si es necesario una suspensión, pero tiene que ser muy bien pensada. La idea principal es el apoyo. Si un estudiante es agresor o algo está sucediendo, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar, combinar a los padres, a trabajar lo que son, conversar con ellos, tratar de dialogar entre los dos chicos. No eso del abracito, que yo te quiero mucho y que te doy la mano, eso no funciona, ¿no? Pero buscar y llevarlos al análisis de por qué está surgiendo este problema, qué pasa con el chico, hablar con los padres, hablar con los docentes, hablar con los auxiliares, establecer estrategias de intervención que ayuden a mejorar la convivencia en la institución educativa. El bullying generalmente se presenta ¿en qué lugares con mayor intensidad? En los recreos, en los baños, o cuando hay cambio de horario. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer estrategias que permitan frenar o evitar estas situaciones. Uno, aprovechar la hora de tutoría. Muchos de que estoy viendo son promotores, saben muy bien de lo que estoy hablando. La hora de tutoría, y la mayoría de docentes también lo saben, la hora de tutoría es una hora que debemos aprovecharla para trabajar los temas de convivencia, debemos trabajar todos estos temas que a los chicos a veces no saben cómo manejarlo, pero no es diciéndoles lo que tienen que hacer, sino llevándolos a la reflexión, al análisis. Y la otra pregunta que me hacen es con respecto a que si la UGEL, en las UGEL es responsable de los casos reportados, habiendo recarga de casos y las múltiples funciones de los especialistas, ¿qué hacer?
La idea no es recargar a la mujer, la idea es que la institución educativa y los directores, como líderes de la institución educativa, se empoderen con respecto a estos casos. Lo que pasa es que muchas veces el director o los docentes no quieren asumir la realidad, entonces se cierran a eso, como los hay, así como hay otras personas que inmediatamente toman acciones. Es por eso que nosotros implementamos lo del CICB, porque es un sistema de alerta que les va a permitir que no les digan lo que está pasando en casa, ¿no? No me van a decir, oye, ¿sabes qué? En tu casa está pasando esto. Entonces yo inmediatamente tomo acciones con respecto a esto. O que los medios de comunicación, cuando ya saltó todo, ya no hay nada que hacer, que hay muchas veces que ya el chico hasta está lesionado físicamente, recién ahí nos damos por enterados. ¿Y qué pasó? El director muchas veces no sabía, o el mismo docente no sabía, porque los chicos no hablan, los chicos tienen miedo, porque están amenazados. Hubo el caso de un colegio, no voy a decir cuál colegio, en que los chicos eran prácticamente torturados por otros chicos mayores. ¿Y cómo es que se dieron cuenta? Por la mamá, cuando se dio cuenta de las lesiones que tenía su hijo. Él lo combinó al chico, lo hizo hablar, pero el chico moría de miedo de que se supiera que ellos habían sido. Entonces la única manera es, si tienen tanto miedo, pues démosles las herramientas que guarden su identidad, guarden la confidencialidad del que reporta el caso. No quiero hablar de denunciante porque hablar de denuncia implica algo legal. No tiene un aporte legal esto, es simplemente reportar la denuncia, es un sistema de alerta que va a permitir prevenir situaciones de riesgo o que las situaciones que se están dando se corten inmediatamente. Eso es. Okay, gracias. Finalicemos entonces con el doctor. Sí. Bueno, aquí me habían preguntado qué hacer con los niños y adolescentes fosforitos. Básicamente me refería ahí en la parte de fosforitos, era el grupo de déficit de atención adulto. Bueno, básicamente cuando llega, por ejemplo, a la consulta un joven con problemas, la mamá viene porque a mi hijo realmente ha sido llamado la atención por un problema de violencia, básicamente impulsividad, agresividad de cualquier naturaleza. Lo primero que uno ve es periodicidad, o sea, el primero es análisis clínico, es decir, ¿esto es aislado o esto es recurrente? Si es aislado, la primera posibilidad es que sea de orden familiar o de orden, digamos, del entorno, alguna situación que realmente relativamente sencilla de intervenir. Si es una situación ya recurrente, ya es una situación que se repite y se repite, ya ha habido la primera intervención por psicología a nivel del colegio, ya se hablaron con los papás, ya se hicieron, y esto se ha repetido y no cambia. Uno de los libros, por ejemplo, de Santander, que es un psicólogo que habló sobre el déficit de atención, que lo publicó hace más o menos unos años atrás, el libro se intitula El niño que no podía dejar de portarse mal. Y son los niños hiperactivos. Porque realmente se les enseña, se les dice, y hay que repetirles 10, 15, 20 los mismos, y a pesar de eso se caen con la misma piedra constantemente. Entonces, realmente en esos casos muchas veces ya no solamente es necesaria la intervención psicológica, sino ya hay que darle un tratamiento a ese joven, probablemente medicamentoso. Aparte, claro está, del análisis pues, de familia, en donde uno puede estar viendo los contribuyentes. Hemos tenido casos en el centro de déficit de atención en donde a las familias se les ha dicho, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que sacar a su niño de ese colegio, porque ya no hay nada que hacer. Ese niño está tan estigmatizado y el sistema no funciona, porque a veces el problema es sistema. El sistema no funciona, ¿sabe qué? Por más que usted ha dicho, usted me dice que ha ido aquí y allá, ha tratado, y hay un problema, por ejemplo, de corrupción, porque también ahí se da problema de corrupción, es decir, que el joven que es el violentador es una persona que está apoyando a la PAFA o es el director de la PAFA, porque ese tipo de cosas, entonces es intocable. O en los colegios a veces militarizados pasa mucho más esto todavía, ¿no? Entonces ahí es donde realmente uno tiene que ver definitivamente, clínicamente, si es que conviene que ese joven siga o no. Jóvenes que han hecho hasta enuresis de estar ahí siendo violentados, deprimidos y con serios problemas ya por 5 o 6 meses, y cuando ya hablan ya la cosa está bien avanzada, ¿no? Entonces evidentemente las intervenciones tienen que ir específicamente en función a la cronicidad, y definitivamente cuando ya el asunto ya es cronificado, ya tiene que haber una intervención ya profesional, tanto psicológica como psiquiátrica particularmente.
Muchas gracias. Entonces agradecemos a nuestros especialistas por los aportes que nos han brindado.